Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hablarles sobre la libertad, sobre qué supone la libertad y sobre todo quién fue el primer filósofo que planteó el concepto de libertad y que permite crear al individuo como lo conocemos en Occidente. Es decir, quién es realmente el padre del concepto de individuo, de responsabilidad y de la libertad de poder tomar decisiones. Y además de tomar decisiones y ser responsable de las mismas. Algunas personas que me siguen, a quien le agradezco muchísimo, han escrito diciendo que Sartre es el filósofo de la libertad, porque ha dicho que, en una de sus frases más famosas, estamos condenados a ser libres. Pero normalmente esto refleja que conocen muy poco de la historia de la filosofía. Si conocieran de la historia de filosofía, sabrían que esta visión ya la tuvieron hace más de 1700 años aproximadamente antes de Sartre. Y que no es para nada original lo que está diciendo. Igualmente, los amigos libertarios, cuando uno habla de libertad, tratan de decir, tú eres de los niños porque estás hablando de libertad. No. Y en el próximo video voy a explicar por qué no soy libertario. Es decir, porque creo que el individuo no existe, pero lo dejo para el próximo video. Pero en este, los libertarios también se subsumen una definición que no tiene tampoco que ver mucho con ese movimiento político que hoy en día se llama libertario. Ojo. Tendrá más o menos 300, 400 años de historia, lo que podríamos llamar liberal clásico, el concepto de libre mercado, unos 300 años, tal vez 200 y alguito. Pero estamos hablando desde el punto de vista de la filosofía, en cuando el hombre es entendido como un bien o como un ser con capacidad de tomar decisiones y de ser responsable de sus decisiones. Y en este caso, amigos, hablamos de uno de los padres de la filosofía cristiana y uno de los padres de la filosofía occidental. Estoy hablando de San Agustín de Hipona. Sí, estoy seguro que la mayoría de ustedes van a decir, uy, qué horrible hablar de la religión de un religioso. No. Independientemente de la religión que esté propugnando y de la visión de la época, aquí lo relevante es que él ya nos explicaba los fundamentos del concepto de libertad. ¿Y dónde? Bueno, en uno de sus diálogos, más o menos escribió al estilo platónico, con un diálogo. También escribió en Confesiones y en La Ciudad de Dios. Pero uno de los libros que a mí particularmente más me gusta de San Agustín de Hipona es del libre albedrío. Para ser exactos, es el primer autor, por lo menos que ha llegado hasta nosotros, en defenderlo. Porque los griegos, si bien decían que había que mantener autocontrol y entender pues que muchas cosas uno no controla y que uno toma la decisión de cómo ver el mundo, estoy hablando de los estoicos, la verdad es que la gran mayoría de la filosofía griega se orientaba en dos áreas. Uno, en la libertad para participar políticamente si era ciudadano, es decir, necesitaba cierto nivel para poder tener libertad. Y la segunda tenía que ver principalmente con que esa libertad era con respecto al accionar político o público en la ciudad, en las agoras, pero no tenía que ver con el individuo. En el caso de San Agustín hablamos de la libertad del individuo para tomar decisiones. Ahora voy a leerles algunos párrafos de este libro y por supuesto vamos a reflexionar brevemente sobre el mismo. Si el hombre en sí es un bien y no puede obrar rectamente sino cuando quiere, síguese que por necesidad de gozar del libre albedrío, sin el cual no se concibe que pueda obrar rectamente. Por otra parte, si el hombre careciese del libre albedrío, la voluntad, ¿cómo podría darse aquel bien que sublima la misma justicia y que consiste en condenar los pecados y en premiar las buenas acciones? Porque no sería ni pecado ni obra buena lo que hiciera sin voluntad libre. Y por lo mismo, si el hombre no estuviera dotado de voluntad libre, sería injusto el castigo e injusto sería también el premio. Mas por necesidad ha debido haber justicia, así en castigar como en premiar, porque este es uno de los bienes que proceden de Dios. Luego era preciso que Dios dotara al hombre de libre albedrío. Fíjense las palabras que está dando. No pensemos en la parte religiosa, ¿no? De que esto viene de Dios, sino en la idea de que nosotros somos o debemos de tener la decisión final de hacer algo o lo otro. Y que debemos de obtener un premio o un castigo por eso. Está hablando de la responsabilidad directa de las acciones que nosotros tomamos en virtud del libre albedrío. O lo que es igual, si esperamos unos siglos, bastantes siglos después, veremos que esto es lo mismo que
nos habla del libre mercado. Tú tienes que tener derecho a tomar decisión en cuanto a qué cosas quieres comprar y qué cosas no. Y luego veremos también que esto agarra una visión un poco más angustiante para Kierkegaard y los existencialistas posteriores. Pero independientemente, y que la escuela austríaca, por cierto, retoma muy bien el concepto de esta libertad como la base fundacional de toda libertad política. Si no hay libertad económica, no hay libertad política. Pero si además no hay libre albedrío, no hay libertad económica. Así que el primero en desarrollar este concepto de libre albedrío, es decir, de que no respondemos a un destino previsto en las estrellas. Miren, si San Agustín estuviera vivo y alguien le dice, mira, el horóscopo tuyo dice, claro, él lo hablaría desde el punto de vista de Dios, pero desde el punto de vista racional, él diría, no puede estar tu destino escrito porque en ese caso no tendríamos libre albedrío. Y si no tenemos libre albedrío, no existe la idea de castigo o de pecado y premio o de cielo, en el caso particular de las creencias de San Agustín. Como ven, aquí San Agustín está hilando muy fino desde el punto de vista del raciocinio o del razonamiento. Y no es otra cosa que decirnos que la libertad es precisamente lo único que nos hace responsables de nuestros actos. Fíjense que esta es la alfombra por la cual el resto del desarrollo de la filosofía occidental se va a, de alguna manera, beber. Para hablar de individuo tenemos que hablar de la persona que tiene libre voluntad o libre albedrío. En caso contrario, si tú no tienes ni siquiera libre albedrío, no existes como persona o individuo. Como persona o individuo que pueda participar en la libertad económica o en la libertad política, precisamente porque falta la condición de el decidir. Fíjense lo poderoso, fíjense el concepto de se acabó los designios, se acabó la brujería, se acabó los horóscopos, cualquier cosa que diga que puede predecir el futuro, siguiendo el futuro basado en las decisiones que uno toma como individuo, en la interioridad del alma o la interioridad del espíritu, en la interioridad de uno como persona o del el cerebro de uno, pues fíjense que nos coloca sobre la condición. Por supuesto, él nos la lleva a la condición de Dios, de su creencia, de que efectivamente así podría existir el concepto de premio, el mal, el bien, etc. Pero esa misma reflexión nos sirve perfectamente para justificar el concepto de la existencia del individuo, que después diré en el video que viene por qué el individuo no existe. Con respecto a la responsabilidad, San Agustín nos dice lo siguiente. Sería injusto ese castigo si el libre albedrío nos hubiera dado no solo para vivir rectamente, sino también para pecar. En efecto, ¿cómo podría ser castigado el que usara de su libre voluntad para aquello que le fue dada? Así pues, cuando Dios castiga al pecador, ¿qué te parece que le dice sino estas palabras? ¿Por qué no usaste el libre albedrío para lo que te lo di? Es decir, para obrar el bien. Por supuesto, en este aspecto sí ya es superado por los libertarios y por los existencialistas. San Agustín nos justifica que el libre albedrío, es decir, la voluntad de decidir, se nos da para decidir por el bien. En este aspecto, pues por supuesto, desde el punto de vista religioso, tiene todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista social, ya en el próximo video, pues trataré de traer algunos sociólogos en los cuales me dicen que ese vivir bien se refiere a que podamos adaptarnos a la sociedad. Y si no podemos adaptarnos a la sociedad nos va a botar de la misma. Y esto se ve reflejado no solamente en normas sociales, en normas morales, sino en normas legales. Así que nos habla que la voluntad nos permite tanto hacer el bien y el mal, aunque él cree que la voluntad debe de obligarnos a hacer el bien y que si hacemos el mal debemos ser castigados por ello. Por supuesto, lo desde el punto de vista divino. Nosotros desde el punto de vista más humano, más terrenal, podemos decir que esto se tiene que ver en instrumentos o en manifestaciones sociales o humanas. Para que quede claro lo que estoy diciendo, San Agustín es el responsable que creamos que tenemos libre albedrío. Muchos neurólogos y muchas investigaciones están tratando de asomar que nosotros no tenemos libre albedrío. Y la verdad, la realidad es que sí la tenemos, solo que la razón no es la que siempre toma decisiones. Y esto ya lo había dicho Aristóteles. Nosotros somos seres que sentimos, que a veces razonamos, y no seres que razonamos y a veces sentimos. Y eso es bueno tenerlo claro para no engañarnos. Y ese es parte de los problemas de la ilustración. La ilustración cree que somos seres totalmente racionales. Y la historia te ha demostrado que no lo somos. Ni siquiera cuando tomamos una decisión somos eminentemente racionales. Sí,
nos preparamos, podemos cada vez tomar más decisiones racionales, pero nunca será la totalidad. La gran mayoría serán decisiones que llamaremos intuitivas o que hay otras formas que después veremos en otros videos de llamarla. La economía tiene un concepto sobre pensar rápido y pensar despacio. Y la mayoría de las decisiones de pensar rápido son prejuicios que nos sirven, que nos han servido. También nos sirve la parte instintiva, que ya veremos cómo es que se desarrolla, entre otros aspectos. Bueno, este fue un video muy corto. Espero haber aclarado esto. Cuando ustedes hablan de la libertad, recuérdense que la libertad de poder decidir sobre las acciones, que es la base de cualquier otra libertad, la libertad económica, la libertad política, cualquier libertad que te imagines, esa por lo menos pensó San Agustín de Hipona muchos siglos antes de cualquier otro filósofo que haya llegado a su información hasta el día de hoy. Un detalle, en este caso, si usted estudia un poco más a San Agustín, verá que San Agustín dice que esto es la libre voluntad, el libre albedrío, pero que la libertad no es eso. La libertad es el libre albedrío usado para hacer el bien. Entonces ya en este punto habría que... yo utilizo el concepto de libre albedrío para hablar de la libertad y no la libertad o libre albedrío con una finalidad cosmológica o superior. O lo que es igual, es como si alguien te dijera, escoge tú cómo te vas a hacer feliz, o escoge tú cómo te vas a hacer daño. Es tu decisión. Dicho esto, ahora sí, termino el video. Si te ha gustado, YouTube te va a dejar aquí, y no te has aburrido, YouTube te va a dejar aquí 2 videos más. Por favor, síguelos. Si te ha gustado este video en particular, dale un me gusta, coméntalo. Aquí abajo hay otras redes si me quieres seguir por Twitter o por Instagram. Y bueno, es todo por hoy y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.